Muy buenos días a todas y todos. A continuación, revisaremos la presentación realizada en julio de 2021 sobre la renovación anual Becas Chile. En esta presentación revisaremos los documentos necesarios para la renovación anual, algunos aspectos relevantes y además revisaremos algunas preguntas frecuentes que salieron en el taller de renovación Becas Chile. Bueno, consideraciones importantes. De acuerdo a lo que establecen las bases concursales, al término del año académico, los becarios deberán remitir documentación emitida por la institución de estudios, visada por la autoridad competente, así como otros documentos que la ANIT determine para efectos de acreditar el progreso de sus estudios y solicitar la renovación de su beca. En ese sentido, ANIT solicita la documentación del último año académico para renovar un nuevo año de beneficios. Consideraciones importantes. La fecha máxima para el envío de la documentación de renovación se computa en anualidades, contabilizados desde el inicio del programa de los estudios. Aquí cabe señalar que aquellas personas que se hayan adjudicado la beca como alumnos regulares tendrán un inicio de estudios y una fecha de inicio de beca. La fecha máxima para enviar la renovación anual siempre se contabilizará desde la fecha del inicio del programa de los estudios. Veamos algunos ejemplos. Inicio de programa de estudios el 1 de septiembre del 2018, inicio de beca el 1 del 9 del 2018. La fecha máxima para el envío de la documentación de la renovación va a ser el 31 de agosto de cada año para renovar la anualidad. En este otro ejemplo, estamos revisando un caso de alguien que se adjudicó la beca como alumno regular, puesto que su inicio de programa de estudios fue el 1 de septiembre de 2018, y el inicio de la beca el 13 de junio del 2019. En este caso, y dado que acabamos de mencionar que la fecha desde la cual se contabiliza la anualidad es el inicio del programa de estudio, la fecha máxima para el envío de la documentación será el 31 de agosto de cada año. La fecha de referencia más relevante es la fecha del inicio del programa de los estudios. Otra consideración importante es que si la beca supera la anualidad, aunque sea por un día, deben renovar. Ejemplo. Inicio de beca 1 del 9 del 2018. Fin de la beca 2 del 9 del 2019. La anualidad se considerará hasta el 31 de septiembre del 2019. Y por superar esta fecha, debe presentar los documentos de la renovación. Esta documentación que se aporta va a permitir que se renueven las asignaciones anuales de seguro de salud y de materiales y o libros. La primera por $800 y la segunda por $300. El retraso en el envío de la documentación de renovación, en las fechas que acabamos de mencionar, que son las fechas máximas del envío de renovación, no afecta la regularidad de la manutención, pero sí afecta la entrega de las asignaciones anuales de seguro de salud y libros y o materiales. Estas últimas, la de seguro de salud y la de libros y o materiales, se pagan solo una vez que la resolución de renovación se ha emitido. Es importante que en el caso de que tengan problemas para conseguir la documentación de renovación, siempre avisen a la ANIT si es que no han podido enviar la documentación una vez transcurrido el plazo. No es lo mismo alguien que en el fondo informa que se encuentra reuniendo los documentos a alguien que no envía documento alguno. También deben renovar aquellos becarios que se encuentran realizando un trabajo de campo en Chile o cuentan con una autorización de permanencia en Chile por fuerza mayor debido al COVID-19. En estos casos, que están contemplados hoy en día y que son aprobados por la ANIT, también deben enviar documentación que acredite el progreso académico para la renovación de la beca. Lo mismo con aquellos becarios que se encuentran con autorización para suspender los estudios por motivos de salud, para disminuir la carga académica por motivos de salud y con pre y postnatal. En estos últimos casos no se solicitará toda la documentación, puesto que se entiende que no se encuentran realizando los programas de estudio. Sin embargo, se solicitará algún tipo de documento que los sigan vinculando con la universidad o institución de destino. Nuevamente mencionamos que el retraso en el envío de la documentación de renovación no afecta la regularidad de la manutención, pero sí la entrega de las asignaciones anuales de seguro de salud y libros y o materiales. Estos últimos solo se pagarán una vez emitida la resolución de renovación y no al momento del envío de la documentación de la renovación. Bueno, revisemos ahora los documentos por tipo de beca. Primero,
para doctorado, magíster y magíster para profesionales de la educación en el extranjero, deberán enviar un formulario de renovación anual validado por el director del programa académico y o tutor o profesor guía. Esto debe ser en formato ANIT, el cual se encuentra disponible tanto en la página web de ANIT como en el Centro de Ayuda para Becarios. Ahí podrán descargar el formulario que deben presentar. Certificado de notas de las asignaturas cursadas en el periodo. En caso de no contar con calificaciones, debe ser especificado en el formulario de renovación anual de la beca. El formulario de renovación anual de la beca contempla un campo en donde se indica si es que el último año académico tuvo o no tuvo notas. Si es que en ese campo se indica no, no deberá presentar el certificado de notas. Pero si aquel campo se marca que sí hubo notas, será exigible la presentación de un certificado de notas con las asignaturas cursadas en el periodo. Luego, certificado actualizado de alumno regular vigente o certificado de inscripción expedido por la institución de destino o universidad. Entendemos que no en todas las universidades extranjeras existe el certificado de alumno regular tal como lo conocemos en nuestro país. Es por eso que pueden presentar cualquier documento que acredite que se encuentran vinculados al programa, tales como certificados de inscripción, certificados de matrícula o un certificado de alumno regular. Luego, certificado expedido por la institución de destino o universidad que confirme la fecha del término de los estudios. Esta información podrá estar contenida en el certificado de alumno regular vigente o en el certificado de inscripción o en el formulario de renovación anual de la beca. Este documento solo se hace necesario en la medida que no se explicite la fecha de fin de los estudios en el certificado de las notas, en el de alumno regular o análogos o en el formulario de renovación anual de la beca. Si es que esta información está contenida en el formulario anual de la beca, no es necesario presentar un documento específico para ello. Luego, solo para aquellas personas que reciban asignaciones por concepto de dependientes, entiéndase, hijos, cónyuges o convivientes civiles, deberán presentar una declaración jurada del becario hecha en el consulado correspondiente en el extranjero o ante notaría en Chile, dependiendo si se encuentran en el extranjero o en Chile, donde indique que reside en el extranjero junto al cónyuge, conviviente civil y o hijos. Esta declaración deberá individualizar a cada uno de los dependientes por los cuales se reciben beneficios. Y si debido al COVID no es posible obtener este documento, se puede presentar la declaración simple de dependientes, la cual se encuentra disponible en el Centro de Ayuda para Becarios. Documentos de renovación de las subespecialidades médicas. En este caso, los documentos que deben presentar son el formulario de renovación anual de la beca, que debe ser en el formato de la NIT, se encuentra disponible en el Centro de Ayuda para Becarios, certificado de notas de las asignaturas cursadas en el periodo solo en el caso de que la subespecialidad médica contemple notas. En caso de no contar con calificaciones, debe especificarlo en el formulario de renovación anual de la beca. Certificado que acredite que se encuentra realizando una subespecialidad médica, actualizado, expedido por la institución de destino o universidad. Esto se refiere a un certificado que es análogo a un certificado de alumno regular y que acredite que se encuentra realizando esta subespecialidad. Luego, certificado expedido por la institución de destino que confirme la fecha de término de la subespecialidad médica. Al igual que en el caso anterior, si esta información está contenida en el formulario de renovación o en el certificado que se encuentra realizando la subespecialidad médica o en el certificado de notas, no necesitará presentar este documento. Al igual que en el caso anterior, quienes reciban asignaciones por concepto de dependientes deben presentar la declaración jurada del becario hecha en el consulado correspondiente en el extranjero o ante notario en Chile, donde se indique que reside en el extranjero junto al cónyuge, conviviente civil y o hijos. Bueno, la declaración deberá individualizar a cada uno de los dependientes y si debido al COVID-19 no es posible obtener este documento, ya sea porque el consulado se encuentra cerrado o porque existe alguna complejidad que no le permite obtener este documento, se puede presentar la declaración simple de dependientes, la cual se encuentra disponible en el Centro de Ayuda para Becarios. Esta declaración simple no debe ser firmada ante notario o ante el cónsul, sino que es un documento en donde, un documento en formato tipo que deben llenar y deben enviar. Una vez que cese la emergencia sanitaria, se deberá presentar el documento que acredite que recibió junto a los dependientes.
Por último, documentos de renovación del postdoctorado. Tenemos el formulario de renovación anual, en formato ANIT, que se encuentra disponible en el Centro de Ayuda para Becarios, certificado que acredite que se encuentra realizando un postdoctorado actualizado. Actualizado debe ser con fecha de emisión del año en que está enviando la documentación. Y por último, un certificado expedido por la institución de destino que confirme la fecha del término del postdoctorado. Esta información podrá estar contenida en el certificado mencionado en el punto anterior o en el formulario de renovación anual de la beca. En el caso de que se encuentre la información de la fecha de finalización del postdoctorado, no es necesario que presenten un documento adicional. Por último, y al igual que en todos los casos de beca, quienes reciben asignaciones por dependientes deben presentar una declaración jurada ante el consulado correspondiente o ante el notario en Chile, donde se indique que reside junto a los dependientes. Declaración jurada de dependientes. Bueno, como pudieron ver, la declaración jurada de dependientes es transversal a cualquier tipo de beca, tanto doctorado, magíster, magíster para profesionales de la educación, subespecialidades médicas o postdoctorado. Esta debe ser presentada siempre en el caso de que los becarios reciban asignaciones por conceptos de dependientes. La declaración jurada puede tener un formato libre que ustedes elijan o los formatos tipo de ANIT disponibles. Para los becarios que se encuentran en el extranjero, la declaración jurada deberá ser hecha ante el cónsul. Debe indicar el domicilio en el extranjero. La declaración también puede ser hecha, si se encuentran en el extranjero, ante notario en Chile por el representante legal nombrado al momento de suscribir el convenio de la beca. Por otro lado, para los becarios que se encuentran en Chile, ya sea por un trabajo de campo, para actividades académicas en Chile, autorización para permanecer en Chile por COVID, entre otros, podrán presentar una declaración jurada hecha ante notario. Esta, ya que se encuentran validados y autorizados por ANIT para permanecer en Chile, debe indicar su domicilio en Chile. Y de forma excepcional se aceptará una declaración simple de dependiente frente a la imposibilidad de presentar la declaración jurada firmada ante notario cónsul. ANIT está en conocimiento de que varios consulados en el extranjero se encuentran cerrados y además, dependiendo de la fase en la que se encuentren estando en Chile, puede ser que se encuentren imposibilitados de presentar la declaración jurada firmada ante notario o ante el cónsul. Es por ello que ANIT ha puesto a disposición un formato tipo de declaración simple de dependiente, el cual basta con que sea firmado por el becario y luego escaneado, el cual acredita que reside junto a los dependientes. Esta es una medida excepcional debido a la pandemia y será admisible siempre que los becarios mencionen que se encontraban imposibilitados de presentar la declaración jurada ante el cónsul o ante notario. También es importante mencionar que posteriormente, y por ejemplo en el próximo periodo de renovación, si la situación sanitaria mejora, se solicitará la declaración jurada con las formalidades exigidas en las bases concursales, que son el hecho de haberse otorgado ante notario público o ante el cónsul en el extranjero. Cuando mencionamos notario público, es solamente notario público en Chile, en los casos que se encuentren en Chile, ya que la declaración jurada, para que sea válida ante el Estado chileno, debe ser otorgada ante cónsul chileno en el extranjero o notario, y no puede ser otorgada ante un notario extranjero. ¿Cómo llenar el informe de renovación? Bueno, algunos aspectos que hay que tener en consideración. Si el programa, hay un campo que habla respecto a si el programa contempla examen de calificación o instancia equivalente. Esto es una instancia que solamente tienen los programas de doctorado y puede ser DEA, suficiencia investigativa, etc. Cualquier instancia análoga al examen de calificación. Si el programa de estudios no contempla esta instancia, debe marcar no. Si es que el programa de estudios contempla esta instancia, pero aún no la ha rendido, debe indicar sí, y acá, en el tema de la fecha, debe dejarlo vacío. Lo importante es que aquí mencione si es que a lo largo del programa, independiente que no lo haya rendido aún, si es que el programa contempla o no contempla esta instancia. Para todo el resto de los programas que no lo contemplen, simplemente deben indicar no. En el caso de haber marcado sí y haberlo rendido, indique la fecha. Si el programa de estudios contempla esa instancia, pero aún no lo ha rendido, debe dejar este campo vacío. Respecto a la fecha del término del programa de estudio, si la fecha de finalización es distinta a la establecida originalmente en el convenio,
puede ser procedente la extensión de beca por aumento del periodo de los estudios o reducción de la beca. Aquí es muy importante mencionar que la renovación en sí misma no extiende la beca en el caso de que no se haya cumplido el máximo establecido en las bases concursales. En el caso de que los becarios no tengan el máximo establecido en las bases concursales y su programa de estudios se haya alargado, deben solicitar necesariamente la extensión de la beca por el aumento del programa de los estudios. Al mismo tiempo, si durante el programa de los estudios se determina que la fecha de finalización de los estudios será anterior a la que se fijó originalmente en el convenio o en alguna resolución posterior que modificó la extensión de la beca, se deberá informar para que ANIT suspenda los pagos en la nueva fecha de finalización de los estudios y establezca la nueva fecha de fin de beca. Respecto al periodo que se informe, corresponda al año que se está informando, es decir, el año académico que ya transcurrió. O sea, si yo estoy enviando durante el año 2021 la documentación de renovación, tengo que informar el periodo del año 2020. En cuanto a este campo que habla acerca de si el periodo informado contempló notas, se indica que el periodo informado contempló notas, deberá presentar el certificado de notas. Si indica que no, no será exigible este documento. Luego, en la primera sección, respecto a las actividades académicas realizadas en el periodo que se informa, debe agregar esta información, la que considere relevante. No hay mínimo o máximo de caracteres acá deberá ingresar la información que sea importante. En comentarios adicionales, no es necesario que llene este campo si no lo considera pertinente. Además, se debe indicar la fecha, o sea, la firma del profesor tutor o director del programa y la del becario junto con su nombre. Es muy importante que para el llenado de este documento podrá ser llenado directamente por el profesor tutor o director de programa o por el becario y después validado por el profesor tutor. Eso va a ser resorte de cada uno. Luego, respecto a la fecha de envía, esta fecha es meramente referencial para tener en el fondo una noción de cuándo se elaboró y firmó el reporte anual de renovación. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en que la fecha en que firma la autoridad académica sea distinta a la del envío efectivo de la documentación. Pueden transcurrir unos días o incluso una semana. Vamos a ahondar en el tema de la fecha de término del programa de estudios, ya que en el taller de renovación anual de becarios surgieron muchas preguntas al respecto. Bueno, primero es importante mencionar que tenemos plena conciencia de que los programas de estudios pueden ir modificando su fecha de término en la medida que va pasando el tiempo. O sea, al momento de la firma de convenio, los seleccionados presentan una carta que tiene una fecha estándar de duración y esta fecha estándar de duración puede reducirse o alargarse. Bueno, considerando eso, es importante que al momento del envío de la documentación de renovación, la fecha del término de los estudios debe reflejar la realidad, o sea, la fecha que se tiene considerada como término de los estudios al momento del envío de la renovación, independiente que esta pueda cambiar en el siguiente año. Entonces, si la nueva fecha de término de los estudios es posterior a la que está establecida en el convenio, y todavía no se ha cumplido la fecha máxima de duración de la beca que está establecida en las bases concursales, es posible solicitar una extensión de la beca por aumento del programa de los estudios, lo cual deberá ser solicitado explícitamente por los becarios. Puede ser que en el primer año todavía no se consideraba la necesidad de mayor tiempo de beca y que al tercer año aquí se decida que la fecha de término del programa de los estudios será superior. No existe ningún inconveniente en ello, ya que, como se mencionaba cuando empezamos a hablar sobre este punto, se entiende que a lo largo de la duración del programa de estudios se puede ir evaluando y puede ir cambiando la fecha del término de estos. Por otro lado, si la nueva fecha del término de los estudios es anterior a la que está establecida en el convenio, es muy importante que informe la nueva fecha y procederá a gestionar la reducción de la beca. Esto implica que se pondrá término a los beneficios en una nueva fecha, que es la informada, del término de los estudios.
El reporte oportuno de la fecha de finalización de los estudios, cuando es anterior a la fecha de fin beca, evita que se generen pagos en exceso que posteriormente el becario debe restituir a ANIT. Además de esto, las bases concursales establecen la obligación de informar la fecha del examen de grado o instancia equivalente. Por instancia equivalente nos referimos a cualquier instancia que ponga fin a los estudios. Va a depender del programa de estudios, si es que el programa finaliza con un examen de grado, con una defensa de tesis, o simplemente con la finalización de los cursos lectivos. Eso va a depender de cada programa de estudios y deberá ser acreditado por cada becario. Bueno, además es importante mencionar que el Centro de Ayuda para Becarios contiene información relevante respecto de la renovación de la beca, además de los formularios tipo que pueden ser encontrados aquí, en la sección Renovación de beca. Al ingresar a la sección Renovación de beca, deben ir a las preguntas y respuestas relacionadas con la renovación anual de becas Chile. Por otro lado, para el envío de la documentación de renovación, se debe hacer a través del formulario de contacto para becarios, el cual al ingresar al centro de ayuda, cuando nosotros nos logueamos, iniciamos nuestra sesión, podemos enviar una nueva solicitud. La opción para enviar la documentación de renovación es la opción 41, Renovación Anual Becas Chile. Y ahí también podrán encontrar la documentación que se requiere para la renovación, además de los formatos tipos. Bueno, ahora vamos a revisar algunas preguntas frecuentes del taller. Primero, ¿cómo presentar la declaración jurada de dependientes? Bueno, la declaración jurada de dependientes puede ser en formato libre o en los formatos tipo de ANIT disponibles. Lo importante es que se detalle junto a quien reside el becario. Para los becarios que se encuentran en el extranjero, esta debe ser hecha ante el cónsul y hay un formato tipo que pueden encontrar en el Centro de Ayuda para Becarios, pero también puede ser hecha ante notario en Chile, para aquellos becarios que se encuentran en el extranjero, por el representante legal nombrado al momento de suscribir el convenio de la beca. Les recordamos que estos documentos son de ayuda para el becario y no es necesario ajustarse al formato tipo, sino que pueden presentar un formato libre. Lo importante es que ese formato libre debe señalar específicamente con cada uno de los dependientes junto a los cuales reside. Para los becarios que se encuentran en Chile por trabajo de campo, actividades académicas en Chile o autorización para permanecer en Chile por COVID-19, entre otros, la declaración jurada deberá ser hecha ante el cónsul y deberá indicar el domicilio en Chile, dado que se encuentran autorizados para permanecer en Chile. Bueno, de forma excepcional y debido a la situación sanitaria actual en la que nos encontramos, los becarios que se encuentren imposibilitados de presentar la declaración jurada, ya sea porque el consulado está cerrado o porque el lugar donde residen se encuentra en cuarentena, podrán presentar una declaración simple. Esta tiene un formato tipo que se encuentra también disponible en el Centro de Ayuda para Becarios. ¿Qué pasa si las fechas de inicio y término del programa se modifican durante el transcurso de la beca? Si hay un cambio en la fecha de inicio de los estudios, si la fecha de inicio del programa de estudios es posterior a la fecha a la establecida en el convenio o la resolución que lo modifica, deberá aclarar el motivo de la diferencia y de corresponder presentar antecedentes que respaldan la fecha efectiva del inicio de los estudios. Esto es muy importante, ya que muchas veces las cartas con las que se firma convenio no tienen una fecha específica en que iniciaron los estudios, sino que una fecha en donde era necesario que los becarios se presentaran en la universidad. En ese caso, si se presenta un documento que tenga una fecha distinta a la que está establecida en el convenio, debe aclarar el motivo de esta fecha distinta, o en su defecto, establecer la fecha en que era necesario que estuviera, por ejemplo, presente en el programa de estudio o en la que se consideró al momento de la firma del convenio. Si la fecha de fin programa de estudios es posterior a la fecha establecida en el convenio de beca o resolución que lo modifica, si la duración de la beca no cumplió con el máximo establecido en las fases concursales, podrá solicitar la extensión de la beca por el aumento del programa de los estudios. Por otro lado, si la beca cumple con el máximo de duración establecido en las bases concursales, solo debe informar la nueva fecha de término, pero esta no tendrá nuevos efectos sobre la beca. Un ejemplo de esto es si ya tiene el máximo de 4 años de duración de beca y aún así el programa se extendió, el programa de los estudios, esto no tendrá ningún impacto para efecto del cumplimiento de las obligaciones, ya que todos los becarios tienen un plazo de 4 años, por ejemplo, para obtener el grado
desde la finalización de la beca para doctorado. Para magíster y postdoctorado tienen un plazo de 2 años para acreditar la finalización para el caso de postdoctorado y obtención de grado de magíster, contabilizados desde la finalización de la beca. Esta información deben revisarla en las bases concursales que regulan su beca, pero lo importante es que si el programa se extiende más allá de la duración máxima de la beca, esto no tendrá efectos en los plazos máximos para acreditar la obtención de grado o la finalización exitosa de los estudios. Por último, si la fecha del fin del programa de los estudios es anterior a la fecha establecida en el convenio de beca o resolución que lo modifica, procede la reducción de la beca. ¿Qué quiere decir esto? La modificación de la fecha del fin de la beca. Además, esto implicará que los beneficios se pagarán hasta la nueva fecha del término de la beca y, como se mencionó anteriormente, evitará la entrega de beneficios una vez finalizados los estudios y, por tanto, los pagos en exceso que deben ser restituidos por el becario. Ya. Ahondando más en el tema de las fechas. ¿Qué pasa si las fechas de inicio y término del programa se modifican durante el transcurso de la beca? La duración del programa de estudios puede modificarse a lo largo de la beca, por lo que no existe ningún inconveniente, ni afectará la posibilidad de solicitar la extensión de la beca por aumento del programa de los estudios, sí. Por ejemplo, durante el primer y segundo año de renovación se indica una fecha de término de estudios y durante el tercero se indica una nueva fecha de término de los estudios. Esto porque sabemos y entendemos que la duración del programa de estudios puede ir modificándose a lo largo de la duración de la beca. Ahora, ¿qué pasa si no tengo aún definida la fecha de presentación de la tesis y examen de grado de finalización de los estudios? En este caso, al momento del envío de la documentación de renovación anual, se debe indicar o la fecha que está establecida en el convenio de beca o resolución posterior que aprobó la modificación, o la fecha tentativa o la última informada por la universidad. Lo importante es que si yo refleje la realidad al momento de enviar la documentación de renovación y cuál es la fecha que se tiene como tentativa para finalizar los estudios o la que esté aprobada por la universidad. Esto aplicaría solamente para los programas de doctorado en el extranjero. ¿Qué pasa si no he rendido o no tengo definida la fecha del examen de calificación o instancia equivalente? El examen de calificación de suficiencia investigativa, cualquier instancia equivalente, es una instancia que existe solo en algunos programas de doctorado. Por ende, si tu programa no lo contempla, no debes presentar ningún documento al respecto. Si tu programa lo contempla, pero aún no ha ocurrido, no debes presentar ningún documento. Y si tu programa lo contempla y ya lo rendiste, debes indicar la fecha de rendición en el informe anual de renovación. La importancia de la fecha y de que se indique si existe o no esta instancia es debido a que las bases concursales permiten eximir de la restitución de los fondos a aquellos becarios que acrediten la reprobación de su examen de calificación o instancia equivalente. Por eso es tan importante que sea reflejado en el informe anual de renovación. Bueno, y nota, el examen de calificación es una instancia que debe ser aprobada en ciertos programas de doctorado y no es lo mismo que el examen de grado que pone término a los estudios, sino que es una instancia que es distinta al examen de grado. Bueno, con esto ponemos fin a la presentación de renovaciones Becas Chile. Espero esto sea de ayuda para ustedes. Hasta luego.